Pensé que sería el día más feliz de mi vida, pero cuando vi la vergüenza en los ojos de mi nieto, supe que había fallado como abuelo y como hombre. Durante 72 años había aprendido a enfrentar muchas cosas: el fuego de las batallas, la pérdida de mi único hijo, la soledad de la viudez, pero nunca había estado preparado para el dolor de ver a mi propio nieto avergonzarse de mí en el día más importante de su vida. Mi nombre es Rosendo Vargas, y durante 15 años he sido el responsable de criar a Julián después de que perdimos a su padre en un accidente de aviación militar. Hoy era su graduación del prestigioso Colegio San Patricio, y yo había estado esperando este momento durante meses. Lo que no sabía era que este día cambiaría para siempre la forma en que ambos nos veíamos el uno al otro y a nosotros mismos. Esa mañana de viernes me levanté antes del amanecer, como había hecho durante mis años de servicio militar. A los 72 años, algunos hábitos nunca se rompen. Me bañé con agua fría, me afeité con cuidado y me dirigí al armario donde colgaba mi único traje decente. Era un traje azul marino que había comprado hace 15 años para el funeral de mi hijo. Desde entonces, lo había usado solo para ocasiones especiales: algunas bodas, un par de funerales y ahora la graduación de Julián. Estaba un poco gastado en los codos y los pantalones habían sido acortados por mí mismo, pero estaba limpio y planchado. Mientras me vestía, me detuve frente al pequeño cofre de madera donde guardaba mis recuerdos militares. Dentro había medallas, condecoraciones, fotografías amarillentas y cartas que había guardado durante décadas. Tomé la medalla al valor, la única que conservaba después de vender las otras para pagar los estudios de Julián. Esa medalla representaba el día que cambió mi vida, el 15 de marzo de 1982, cuando salvé a 23 niños de un incendio en la escuela rural Esperanza. Era una medalla pequeña, un poco opaca por el tiempo, pero para mí contenía más honor que cualquier fortuna. Dudé por un momento. Julián me había pedido sutilmente que no llamara la atención en su graduación. «Solo ven y disfruta, abuelo», me había dicho. «No necesitas ponerte elegante ni nada especial». Entendí el mensaje. No hagas nada que me avergüence frente a mis compañeros ricos. Pero esa medalla había costado sangre y fuego. Decidí ponérmela, no por orgullo, sino porque representaba los valores que había tratado de inculcarle a Julián durante todos estos años. Tal vez para él solo era un pedazo de metal oxidado, pero para mí era un recordatorio de que había vivido una vida con propósito. Preparé un desayuno sencillo y esperé a que Julián bajara, cuando apareció en la cocina, vestido con su uniforme impecable. Me llenó de orgullo verlo convertido en un hombre joven. Era alto como su padre, tenía la misma sonrisa y había heredado la inteligencia de su madre. «Buenos días, abuelo», me dijo, pero noté inmediatamente su expresión cuando vio mi traje y especialmente la medalla. «¿Vas a ponerte eso? Es una ocasión especial, mijo». Me vestí lo mejor que pude. Julián se sirvió café en silencio. Pude ver que luchaba con algo en su interior, pero no quise presionarlo. Durante 15 años había aprendido a leer sus estados de ánimo y sabía que algo lo inquietaba. «Abuelo», dijo finalmente, sin mirarme a los ojos, «tal vez sería mejor si fuéramos en taxis separados. Yo tengo que llegar temprano para ensayar con mis compañeros». Era mentira, y ambos lo sabíamos, pero asentí. «Como quieras, Julián». El trayecto en taxi hacia el Colegio San Patricio fue un viaje entre dos mundos. Salimos de nuestro barrio modesto, donde las casas eran pequeñas pero las familias se conocían por generaciones, y nos dirigimos hacia la zona exclusiva donde estaba la escuela. Cuando llegamos al colegio y vi los Mercedes y BMW en el estacionamiento,
Entendí por qué mi nieto había pedido que fuéramos en taxis separados. Los padres y abuelos que bajaban de esos vehículos vestían trajes que probablemente costaban más que mi pensión de 6 meses. Pagué el taxi y caminé hacia la entrada principal. El edificio era impresionante. Columnas de mármol, jardines perfectamente cuidados y una arquitectura que gritaba prestigio y dinero. Por un momento me sentí completamente fuera de lugar. Vi a Julián cerca de la entrada, rodeado de sus compañeros. Uno de ellos, un joven alto que vestía un traje claramente caro, lo señalaba y preguntaba algo. Pude leer en los labios: ¿Ese es tu abuelo? Julián asintió con incomodidad y se acercó a mí. Abuelo, ellos son mis compañeros. Sebastián, Camila, Mateo. Mucho gusto, dije, extendiendo mi mano. Sebastián me dio un apretón débil, claramente evaluando mi apariencia. ¿Usted es jardinero?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Fui maestro de talleres en varias escuelas, respondí, y antes de eso, serví en el ejército. Camila murmuró algo a su amiga, y ambas miraron mi medalla con una expresión que mezclaba curiosidad y desdén. Pude escuchar fragmentos. ¡Qué anticuado! Medallas oxidadas. Julián se puso tenso. Abuelo, vamos a buscar nuestros asientos. Me quedé parado frente a la entrada del auditorio por 5 minutos completos, viendo a las familias elegantes pasar a mi lado. Cada paso que daba hacia adentro me hacía sentir más fuera de lugar. ¿Qué hago aquí?, me pregunté. Julián tiene razón, no pertenezco a este mundo. Toqué la medalla en mi pecho y recordé las palabras del capitán Ramírez cuando me la entregó. Sargento, esta medalla no es suya, es de los niños que salvó. Pero en ese momento, parado frente a ese mundo de privilegios, me preguntaba si esos niños realmente habían valido la pena mis cicatrices. Por un momento consideré irme, tomar un taxi, volver a casa y decirle a Julián que me había sentido mal. Sería más fácil para ambos. Él podría disfrutar su graduación sin la vergüenza de su abuelo pobre, y yo podría evitar sentirme como un fantasma del pasado en un mundo que ya no me necesitaba. Pero entonces vi su rostro nervioso buscándome entre la multitud. A pesar de todo, seguía siendo mi nieto, el niño que había criado después de perder a su padre. Si me iba ahora, le estaría enseñando que cuando las cosas se ponen difíciles, uno huye, y esa no era la lección que quería dejarle. Respiré profundo, ajusté mi corbata vieja y entré al auditorio. No sabía que esa decisión cambiaría nuestras vidas para siempre. Julián me dirigió hacia los asientos traseros. Siéntate aquí, abuelo. Los asientos de adelante son para... Bueno, están reservados. Me senté en silencio, observando cómo otros abuelos eran recibidos con abrazos y fotos en las primeras filas. Un hombre mayor con un traje impecable posaba orgulloso con su nieto, mientras una elegante señora mayor se sentaba en primera fila junto a lo que claramente era toda una dinastía familiar. Me pregunté si mis años de servicio, mis cicatrices, valían menos que un traje nuevo de marca. La ceremonia comenzó con pompa y circunstancia. El director, un hombre de unos 60 años con voz impostada, habló sobre la excelencia de la educación privada y el privilegio de formar a las futuras élites del país. Mientras escuchaba discursos sobre excelencia y privilegios, recordé cuando la excelencia se medía en vidas salvadas, no en dinero heredado. Mi mente voló automáticamente a ese día de marzo de 1982 que había definido toda mi vida militar. Era una tarde soleada en el pueblo de montaña,
donde nuestro destacamento estaba realizando ejercicios de rutina. Yo era sargento segundo. Tenía 32 años y llevaba 12 años en el ejército. Acabábamos de terminar una marcha de entrenamiento cuando escuchamos gritos desesperados desde el centro del pueblo. ¡Fuego! ¡Fuego en la escuela! Los niños están atrapados. Corrimos hacia la escuela Esperanza, un edificio de 2 pisos que albergaba a más de 200 niños de toda la región montañosa. Las llamas ya habían consumido la planta baja y se extendían rápidamente hacia el segundo piso, donde las aulas estaban llenas de niños que habían quedado atrapados. El humo era tan denso que apenas se podía respirar. Los bomberos más cercanos estaban a 2 horas de distancia, y no había tiempo que perder. El capitán Ramírez gritaba órdenes, pero yo ya estaba corriendo hacia el edificio. «Sargento Vargas, espere a los especialistas». Pero no podía esperar. A través del humo, escuchaba las voces de los niños gritando, «¡Ayuda! ¡No podemos salir!». Eran voces de terror puro, el tipo de sonido que se clava en el alma y nunca te abandona. Entré al edificio por primera vez. Las escaleras estaban llenas de humo, pero aún eran transitables. Llegué al segundo piso y encontré a 12 niños en la primera aula, aterrorizados, pero conscientes. Uno por uno, los cargué escaleras abajo hasta ponerlos a salvo. Volví a entrar. Esta vez encontré a 8 niños más en otra aula. Algunos habían desmayado por el humo, otros lloraban desesperadamente. Los saqué cargando a 2 a la vez, tosiendo sangre, con los ojos quemándome por el humo. En mi tercera entrada, el fuego había avanzado más. El calor era insoportable y mi uniforme comenzaba a quemarse. Encontré a una maestra joven, Elena, que tenía 25 años, con 3 niños pequeños de primer grado que no podían caminar por el pánico. «Sargento, no puedo dejar a los niños», gritaba Elena. «Yo los saco. Usted salga ahora». Cargué a los 3 niños y guié a Elena hacia la salida. Pero cuando llegamos abajo, me di cuenta de que faltaban niños. Los gritos continuaban desde el segundo piso. Mi cuarta entrada fue la más difícil. Parte del techo había comenzado a colapsar, y el calor me quemaba la piel expuesta. Encontré a 4 niños más escondidos bajo un escritorio, aterrorizados de moverse. En mi quinta entrada, ya había sufrido quemaduras en el 30% de mi cuerpo, pero seguía escuchando voces. 2 niños más, hermanos pequeños que se habían perdido en el humo. La sexta entrada casi me mata. El edificio crujía como si fuera a colapsar en cualquier momento. Encontré a una niña de 8 años llamada Elena Morales, que años después me reconocería como directora de otra escuela. Estaba inconsciente por el humo y tuve que cargarla, mientras parte del techo se desplomaba a mis espaldas. La séptima y última entrada fue contra todas las órdenes directas. El capitán Ramírez me gritaba que no volviera a entrar, que el edificio iba a colapsar. Pero aún escuchaba una voz débil. La maestra Elena había regresado por 2 niños más que habíamos pasado por alto. Entré por última vez. Encontré a Elena inconsciente con los 2 niños. Los cargué a los 3 y salí justo cuando la estructura completa se desplomó detrás de mí. Desperté 3 días después en el hospital militar, con quemaduras graves y daño pulmonar por inhalación de humo. Pero los 23 niños y la maestra estaban vivos, todos vivos. Recordé el momento exacto, cuando decidí entrar por 7ª vez, sabiendo que podía no salir vivo. No fue heroísmo. Fue simplemente la imposibilidad de vivir, sabiendo que no había intentado todo. El aplauso del auditorio me devolvió al presente. Julián había subido al escenario para recibir su diploma de excelencia académica. Me llené de orgullo viéndolo caminar con esa dignidad que había heredado de su padre. Por un momento,
Olvidé la incomodidad y simplemente disfruté del logro de mi nieto. Fue entonces cuando la directora, una mujer de unos 50 años con cabello canoso y expresión amable, tomó el micrófono para dar el discurso de cierre. «Queridas familias», comenzó, «antes de cerrar esta ceremonia, me gustaría agradecer a nuestros benefactores y a las familias que han hecho posible esta institución». Mientras hablaba, sus ojos recorrían el auditorio de manera rutinaria, sonriendo a las familias prominentes en las primeras filas. Pero cuando su mirada llegó a los asientos traseros donde yo estaba, se detuvo abruptamente. Su expresión cambió por completo. De profesional cortesía a shock absoluto, se quedó mirando fijamente mi medalla, y pude ver cómo su rostro palidecía incluso desde mi asiento lejano. Cuando la directora Elena miró mi medalla y su rostro se transformó de profesional cortesía a shock absoluto, supe que mi pasado había regresado. Dejó de hablar en medio de una frase y el micrófono temblaba ligeramente en sus manos. «Disculpen», dijo con voz entrecortada. «Hay alguien muy especial en nuestro auditorio». El silencio en el sal se volvió total. 500 personas se voltearon para seguir su mirada, que estaba fija directamente en mí. Sentí que el peso de todas esas miradas me aplastaba contra el asiento. «¿Sargento Vargas?», preguntó al micrófono, su voz quebrada por la emoción. «¿Rosendo Vargas? ¿Es usted?» El mundo se detuvo. Julián, que estaba en el escenario, me miró con expresión de pánico total. Sus compañeros de clase susurraban entre sí, claramente confundidos. «¿Sargento? ¿De qué habla? ¿Su abuelo es militar?» No tuve opción. Lentamente me puse de pie. «Sí, señora directora, soy yo». Elena dejó caer las notas que tenía en las manos y comenzó a llorar abiertamente. Dios mío, después de todos estos años. Se dirigió al público con voz temblorosa. «Señores, interrumpo esta ceremonia para presentarles a un verdadero héroe. Este hombre cambió mi vida y la vida de 22 personas más cuando yo tenía 8 años de edad». En ese momento, 40 años de silencio estaban a punto de explotar como una bomba en todo el auditorio. Elena tomó aire profundamente y continuó. «El 15 de marzo de 1982, en el pueblo de montaña donde yo estudiaba la primaria, hubo un incendio devastador en nuestra escuela. Los niños quedamos atrapados en el segundo piso, sin salida, con el fuego consumiendo el edificio. El auditorio estaba en silencio absoluto, ni un murmullo, ni un movimiento. Este hombre, el sargento Rosendo Vargas, entró en ese edificio en llamas 7 veces, desobedeciendo órdenes directas de sus superiores, arriesgando su vida una y otra vez, hasta sacar a todos los niños y a nuestra maestra. Julián tenía la boca abierta en shock total. Sebastián y Camila, que minutos antes se burlaban de mi medalla, ahora me miraban con expresiones completamente diferentes. «Yo era una de esas niñas», continuó Elena, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Tenía 8 años. Este hombre me cargó en sus brazos mientras el techo se desplomaba detrás de nosotros. Mi carrera como educadora comenzó ese día, inspirada por su ejemplo de servicio desinteresado. En ese momento, desde la tercera fila se levantó un hombre mayor que había estado sentado con una familia elegante. Era el capitán Luis Ramos, ahora retirado, cuyo nieto también se graduaba ese día. «¡Sargento Vargas!», gritó, poniéndose de pie y llevando su mano derecha al pecho en un saludo militar, incluso en ropa civil. «Mi comandante». Luis se dirigió al público.
Lo que Elena no les ha dicho es que el sargento Vargas desobedeció órdenes directas para salvar a esos niños. Cuando le ordenamos que no volviera a entrar porque el edificio iba a colapsar, él respondió: «Capitán, mientras haya una vida que salvar, mi deber no ha terminado». Mateo Silva, el compañero de Julián cuyo padre era coronel del ejército, se puso de pie de un salto. «Señor, mi papá habla de usted. Dice que es una leyenda del ejército. La historia del sargento que salvó la escuela es famosa en toda la región militar». Fue entonces cuando comenzó algo que nunca había experimentado en mi vida. Una persona se puso de pie, luego otra y otra. En cuestión de segundos, todo el auditorio estaba de pie, aplaudiendo con una intensidad que hacía temblar las paredes. Pero lo que me rompió el corazón y me lo sanó al mismo tiempo fue ver a Julián. Mi nieto bajó corriendo del escenario, empujando a través de las filas de asientos, con lágrimas streaming down his face. Cuando mi nieto subió al escenario con lágrimas en los ojos y me abrazó delante de 500 personas, supe que había valido la pena cada cicatriz. Se aferró a mí como no lo había hecho desde que era un niño pequeño, y susurró en mi oído: «Perdóname, abuelo, perdóname». Entonces, haciendo algo que nunca esperé, tomó el micrófono de manos de Elena. «Señores», dijo con voz quebrada pero fuerte, «quiero pedirles perdón en nombre de mi generación. Este hombre es mi abuelo, y hoy me avergoncé de él porque su traje era viejo y porque no llegó en un auto caro». El silencio en el auditorio era ensordecedor. «Pensé que era solo mi abuelo pobre», continuó Julián. «No sabía que era el héroe de toda una generación. No sabía que había vendido sus medallas para pagar mi educación en esta escuela. No sabía que cada sacrificio que hizo en su vida fue por darme oportunidades que él nunca tuvo». Se volvió hacia mí. «Abuelo, siempre fuiste mi héroe, pero no sabía que eras el héroe de todos. Ahora entiendo por qué me enseñaste que el valor se mide en actos, no en palabras. ¿Por qué me dijiste que el honor no se compra, se gana? ¿Por qué insististe en que estudiar era un privilegio, no un derecho?». Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. Una mujer mayor de unos 60 años se levantó desde el centro del auditorio. «Sargento Vargas», gritó, «usted salvó a mi hermana mayor. Ella ahora es doctora gracias a usted». Otro hombre se puso de pie. «Mi padre siempre habló del sargento que cambió la historia de nuestro pueblo». Uno tras otro, personas comenzaron a identificarse como familiares o conocidos de los niños que había salvado. Era como si 40 años de historia silenciosa de repente cobraran vida en ese auditorio. Pero el momento más emotivo llegó, cuando saqué del bolsillo interior de mi saco un sobre amarillento y doblado. «Julián», le dije al micrófono, «durante 40 años he guardado esto». Desdoblé una carta escrita a mano con tinta azul. Es de la mamá de Elena, escrita después del incendio. Leí en voz alta: «Para el ángel que me devolvió a mi hija. No tengo dinero para pagarle. No tengo palabras para agradecerle. Solo tengo una promesa, que criaré a mi niña para ser como usted, para que algún día ella también salve vidas». Elena sollozaba abiertamente. Elena Morales había cumplido esa promesa. Se había convertido en educadora, había dedicado su vida a formar niños, y ahora dirigía una institución que moldeaba el futuro de cientos de jóvenes. La ovación que siguió duró más de 5 minutos. Sebastián, el joven que me había preguntado si era jardinero, se acercó con lágrimas en los ojos. «Señor Vargas», me dijo, «mi abuelo murió antes de que yo naciera. ¿Podría
Podría considerarme su nieto honorario. Camila, la joven que había murmurado sobre mi medalla, se acercó tímidamente. «Señor, ¿podría enseñarme sobre valor real? Toda mi vida he confundido privilegio con mérito». En el taxi, de regreso, mi nieto sostenía mi medalla como si fuera el tesoro más valioso del mundo. No hablamos durante los primeros minutos. Ambos necesitábamos procesar lo que había sucedido. «Abuelo», dijo finalmente, «¿por qué nunca me contaste todo esto?» «Porque no se hace», le respondí. «Un soldado no presume de haber cumplido con su deber, y mi deber como abuelo era criarte para que fueras un buen hombre, no para que vivieras bajo la sombra de mis decisiones». «Pero, abuelo, yo he estado viviendo de tus sacrificios sin saberlo. La educación, la casa, todo. Tú vendiste tus medallas para darme esta oportunidad». Asintió con la cabeza. «Y volveríamos a hacerlo 1000 veces, pero quería que la aprovecharas por tu propio mérito, no porque sintieras presión de ser nieto de un héroe». Julián miró por la ventana del taxi, pensativo. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Que durante años me avergoncé de no tener padres ricos como mis compañeros. Pero resulta que tengo algo que sus fortunas nunca podrán comprar. Un abuelo que es un verdadero héroe». «Julián», le dije, tomando su mano, «tú eres mi verdadero logro, no las medallas, no el reconocimiento de hoy. Verte convertido en el hombre que eres, con valores, con principios, con educación, ese es mi verdadero orgullo. Mañana voy a llamar a Sebastián y a todos mis compañeros», dijo con determinación. «Quiero que vengan a casa a conocerte bien. Quiero que les cuentes historias. Quiero que entiendan qué significa realmente la palabra honor». Me reí suavemente. «¿Estás seguro? Soy solo un viejo con muchas historias y pocos dientes». «Abuelo, hoy aprendí que los verdaderos maestros no necesitan títulos universitarios. Necesitan experiencia de vida y sabiduría para compartir». Esa noche, en casa, Julián me pidió que le mostrara todas mis medallas, todas mis cartas, todas mis fotografías de servicio. Por primera vez en 15 años, saqué la caja completa de recuerdos militares. «Abuelo», me dijo, sosteniendo una foto donde aparecía yo con 29 años en uniforme, «tengo que preguntarte algo importante». Se arrodilló frente a mi silla, tomando mis manos con seriedad que no había visto antes en él. «En la universidad voy a estudiar trabajo social. Quiero especializarme en veteranos y familias en crisis». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «¿Podría ser mi mentor? ¿Mi consultor para el proyecto de tesis?» Me quedé sin palabras. «Quiero crear un programa para que veteranos como tú cuenten sus historias en las escuelas», continuó. «No para presumir de medallas, sino para enseñar valores, valor, sacrificio, servicio a la comunidad, para que ningún niño crezca pensando que el honor se compra con dinero». Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. «¿Estás seguro, mijo? Es un camino difícil. Trabajar con veteranos significa enfrentar mucho dolor, muchas historias rotas. Abuelo, hoy aprendí que los caminos fáciles no forjan héroes», respondió con determinación. «Quiero honrar tu legado, pero también crear el mío propio. Quiero que cuando tenga hijos, sepan exactamente quién fue su bisabuelo y por qué deben estar orgullosos de llevar el apellido Vargas». Lentamente, me quité la medalla del pecho y se la entregué. «Esta medalla ahora es tuya, pero recuerda, no es un premio, es una responsabilidad. No la uses para presumir. Úsala para recordar que cada día tienes la oportunidad de servir a alguien más». Julián tomó la medalla con reverencia.
La llevaré con honor, abuelo, y cuando tenga hijos, sabré exactamente qué contarles sobre su bisabuelo. No que fue un héroe porque tuvo medallas, sino que tuvo medallas porque eligió ser héroe cuando nadie lo estaba mirando. En ese momento entendí que ser abuelo no era solo cuidar a un niño hasta que creciera, era plantar semillas de valores que florecerían en generaciones que nunca conocería. Era enseñar que el verdadero honor no está en esconder nuestras batallas, sino en mostrar a las nuevas generaciones por qué valió la pena lucharlas. Nos quedamos despiertos hasta muy tarde esa noche, planificando su proyecto universitario. Julián tomaba notas, mientras yo le contaba historias no solo de heroísmo, sino de los veteranos que había conocido, que luchaban en silencio contra sus propios demonios, de las familias que se rompían bajo el peso del servicio militar, de la importancia de cuidar a quienes habían cuidado de todos nosotros. La medalla brillaba sobre la mesa entre nosotros, ya no como un símbolo del pasado, sino como una promesa para el futuro, una promesa de que los valores se transmiten, no se pierden, de que el honor se hereda a través del ejemplo, no de las palabras, y de que cada generación tiene la responsabilidad de ser digna de los sacrificios de la anterior. Aprendí que el verdadero valor de un héroe no está en las medallas que recibe, sino en lo que inspira en otros. Y esa noche, viendo a mi nieto planificar una vida dedicada al servicio, supe que mi misión como abuelo estaba cumplida. Esta historia nos recuerda que los verdaderos héroes a menudo viven en silencio entre nosotros, y que el valor se mide en actos de servicio, no en posesiones materiales. ¿Has juzgado alguna vez a alguien por su apariencia sin conocer su historia? ¿Qué historias de heroísmo podrían estar cargando las personas mayores en tu vida? Comparte tu experiencia en los comentarios. Esta es una historia basada en eventos reales pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados.